eterno Padre, agradecemos mucho tu bondad. Gracias Dios porque en tu infinita misericordia concedes el que podamos estar aquí día tras día, Señor, meditando en tu hermosa palabra, en este viaje que comenzamos, Padre, a través de la Biblia, en este panorama bíblico donde nos has hablado y nos has mostrado la grandeza de tu nombre y la bajeza del hombre. Señor, gracias por este tiempo, te ruego que me uses para que yo pueda exponer con claridad, con sencillez y para edificación de todos, reconociendo, Señor, que es el texto sagrado, no soy yo, es tu hermosa palabra la que actúa en cada uno de nosotros. Padre, sé con nosotros en esta tarde y no queremos dejar de rogar, Señor, por mi hermano Juan Carlos, por mi cuñada Catalina Rosas, mis sobrinos Gustavo, Sandra, Berenice, Señor, sus esposos, que todos han sido contagiados, Padre. Realmente me conmueve, me duele el corazón de saber esto, saber que 2 de ellos están muy graves. Te ruego, Dios, que tu infinita misericordia llegue hasta ellos, donde ellos están, y ellos la puedan ver con claridad, Padre mío. Concédelos, mi Señor. Concédeles el arrepentimiento de sus pecados. Ayúdalos a creer, Señor. Ayúdalos a creer. Apiádate de ellos, Señor. Gracias porque nos regalas esta tarde para poder estar juntos en esta transmisión. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues veamos qué dice Lucas, por favor, en el capítulo 7, versículos del 11 al 16. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Perdónenme, hermano, estoy leyendo Juan y es Lucas. Perdónenme, por favor, perdónenme. Perdónenme, me equivoqué en el texto, me equivoqué en el libro. Ahora sí, Lucas 7:11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué narración tan hermosa!, ¿no es cierto? En esta narración encontramos en primer lugar que el Señor es movido a misericordia. La compasión, hermanos. Qué importante es la compasión. Qué importante es la compasión. Nosotros en muchas ocasiones no tenemos a veces compasión en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Dice mucho de nosotros. Mucho dice de nosotros. Pero el Señor se detuvo y le dijo a la mujer, no llores. El primer punto para poder consolarla, no llores. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que no tenemos
un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, conforme lo dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Se compadece de nosotros en todo. Sabe cómo funcionamos. Lo sabe. Fue movido entonces a compasión. Se compadeció de ella cuando le dijo no llores, como lo vemos en el versículo 13. No llores, dice allí. La narrativa abre con dos grandes multitudes, coincidiendo a las puertas de Naín. Jesús con la multitud que le seguía a punto de entrar a la ciudad y una procesión funeral a punto de dejar la ciudad. Unos iban entrando y otros iban saliendo. Afligido de ver la destrucción de la muerte, a los muertos y a los vivos, son las dos escenas, el príncipe de la vida fue movido a compasión. Fue a la madre a quien Jesús habló directamente, no habló a nadie más, a la mamá del joven muerto. Una madre quebrantada. Le habían arrebatado ya del esposo y en ese momento de su hijo. Una madre abandonada, sin nadie que cuidara de ella. Esa es la escena. Yo no sé, le quiero contar algo. Vi una escena algo muy parecida en el terremoto del 2017. Fuimos a Jojutla, el pastor José Luis Beltrán y yo, con esto del ministerio de Children's Hunger Fund. Fuimos allá para ver qué tanta necesidad había al otro día del terremoto. Y fue algo impresionante. Para poder llegar al epicentro de ahí de donde había sido el terremoto, tuvimos que caminar, yo creo que como unos 3 kilómetros, si no es que más. No pudimos entrar con el carro lo dejamos muy lejos. Yo no sé si usted conozca Jojutla, pero exactamente entrando a Jojutla hay un arco que dice bienvenido a Jojutla. Exactamente ahí dejamos el carro y de ahí camínale hasta llegar al centro de Jojutla. De ahí empezamos a caminar, a inspeccionar, y aquello era un desastre total. Terrible, casas derrumbadas, escuelas, gente sentada solamente en las banquetas, algunos moviéndose nada más así, de la impresión de lo que habían vivido horas antes, ¿no? Seguimos caminando y todo era impresionante. Y preguntamos, oiga, esto es qué feo está esto. Y nos decían, no, camínele más para adentro y va a ver cómo está allí. Cuando íbamos caminando, encontramos a una mujer, se llama ella Perla, o se llamaba, espero en Dios que esté viva, Perla. Y le empezamos a compartir el evangelio y ella me dijo, yo los voy a llevar a donde está realmente el mayor desastre. Pero pues si ahí estaba todo derrumbado, dije, ¿qué más desastre puede haber? Cuando íbamos de camino a ese lugar a donde ella nos llevó, se llama La Zapata, íbamos de camino para allá. Venía mucha gente venía caminando como si vinieran hacia nosotros. Y en toda esa gente íbamos tratando de predicar el evangelio, el pastor José Luis Beltrán y yo, y repartiendo folletos y tratando de hacer algo por la gente, ¿no? Y en eso en esa multitud que venía de frente a nosotros, venía una señora. Y nos dice Perla, mire, le presento a mi vecina. Ella viene del panteón, de enterrar a su hijita de 2 años y a su mamá. Qué durísimo es eso. Durísimo. Es una escena parecida a esto.
nosotros no pudimos hacer nada por ellos. En el sentido de querer devolverle la vida a su hija, a su mamá. Imposible para nosotros. Lo que sí hicimos fue predicarle el Evangelio. Y parece que después continuaron con un estudio bíblico y les perdimos la pista. Pero esa escena es impresionante. Cuando le compartimos el Evangelio a la otra señora, ella lo que hizo fue, ahí en la calle, en medio de esa multitud que venía, camiones de carga pasando con escombros, y la gente muy espantada, nos arrodillamos a pedirle a Dios clemencia por esas personas. Esas escenas son durísimas, pero el Señor fue movido a compasión. Y vamos a ver qué fue lo que Él hizo. Vamos a ver. Y hoy no es diferente la situación. Es por esto que yo creo que la iglesia tiene que despertar, hermanos. A nosotros, a estos vasos de barro ahí todos feos, nos fue conferido, nos fue depositado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente no perezca en sus delitos y pecados. Tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio, hermano, y no debemos de quedarnos quietos, ni siquiera en esta pandemia. No. ¿Ok? Ese es el cuadro de esta viuda de la que se apiada el Señor. Una viuda que estaba sola, literalmente. Su único hijo y su esposo le habían sido arrebatados ya. Y el Señor es movido a compasión. Dice en el versículo 14, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Literalmente lo que está haciendo ahí el Señor Jesús es confrontar a la muerte. Directamente. Hay una confrontación directa del Señor Jesús hacia la muerte. ¿Lo habíamos visto así? ¿O nada más vemos el que, resucitó al hijo de la viuda? Está confrontando a la muerte, el autor de la vida. El joven no estaba enfermo, no se iba a morir. El joven ya estaba muerto. Esa es la gran diferencia. ¿Cierto? Literalmente hablando como humano, era un caso perdido. Ya no tenía la esperanza de ayuda. Jesús mandó a uno que físicamente no podía oír. Aún así, el hombre escuchó, porque Jesús había hablado más allá del cuerpo muerto, a su alma eterna. Viviente, Jesucristo desafió a la muerte y levantó al hombre a la vida por el poder de su palabra. Escuche, por el poder de su palabra. ¿Sí? Levántate, le dijo. Solo la palabra de Dios puede restaurar la vida del hombre. Escucha una vez más. Solo la palabra de Dios puede restaurar la vida del hombre de la muerte. Solo la palabra de Dios. Por eso, el mismo Señor Jesús, allá con Lázaro, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros creemos en Cristo por la palabra, pasamos de muerte a vida. Aquí está. ¿Cierto? Y comenzamos a vivir la vida eterna. Obviamente, físicamente,
Algún día vamos a perecer, sin lugar a duda. ¿Cuándo? No lo sé. Lo que sí sé es que si hoy yo muriera, yo voy a la gloria con el Padre, por esta esperanza, porque la palabra de Dios me regeneró. ¿Cómo fue esto? Bueno, la misma escritura nos habla de un proceso. Y quiero que me acompañe, por favor, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en donde se nos habla de este proceso. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora escucha esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Una cosa es predestinar y otra cosa es llamar. Primero, te predestina, prepara tu destino desde antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Y luego nos llama, y luego nos justifica, pero ¿cómo nos llama? Quiero que me diga usted, piense usted, ¿cómo nos llama? ¿Cómo nos llamó? ¿Cómo lo llamó a usted? ¿Cómo lo está llamando hoy a usted? ¿Cómo lo hace? Para que pueda haber un llamado, ¿qué tiene que pasar? Si yo le llamara a usted, por ejemplo, si yo le llamara a Miriam Pinilla, que es la primera que estoy viendo aquí en la fila, si yo le llamara, ¿cómo lo tendría que hacer? Le tendría que gritar, ¡Miriam Pinilla! ¿No es cierto? Con mis palabras. Con mis palabras. Aquí dice que a los que llamó, ¿quién llamó? Dios. ¿A dónde llamó? Llamó hacia Él. ¿Cómo los llamó? Con su palabra. La palabra de Dios contiene el Evangelio de Jesucristo. ¿Cierto? Así nos llama por medio con su palabra, predicándonos el Evangelio de Jesucristo para que seamos justificados. Y en ese momento, cuando nosotros somos atraídos irresistiblemente por la palabra de Dios que nos es anunciada, porque el Evangelio, recuerde que es lo que hace buenas nuevas al Evangelio, o buenas noticias al Evangelio, es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Esa es una buena noticia, que Dios nos está anunciando por medio de su palabra, nos atrae a Él, para que lleguemos. Y pasamos de muerte a vida. ¡Wow! Entonces qué hermoso es poder ver que solo la palabra de Dios puede restaurar la vida de la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Dice el versículo 15 ahora de nuestro texto que estamos estudiando de acá de Lucas. Y Jesús lo dio a su madre. Esta expresión más tierna de bondad hacia la mujer a la que había mostrado compasión es un destello del corazón de Jesucristo, pero del corazón compasivo, ese corazón amoroso, ese corazón tierno, afable. ¿Sí? Y muestra hermosamente los atributos combinados de la bondad y el poder del Dios hombre. ¿Quién no hubiera anhelado entre los espectadores simpatizantes poder darle a la mujer su hijo? Mire, otra. La mayoría de los que estamos ahorita aquí conectados somos creyentes. La gran mayoría. ¿Cierto? Y así como va esto de la pandemia,
cada vez está más cerca de nosotros alguien que ha sido contagiado. ¿No es cierto? Y algunos otros ya tuvimos la experiencia de perder a alguien muy cercano, ¿no? Por el COVID. Si nosotros vamos ahorita al hospital, salen y salen y salen y salen cadáveres del COVID. Y gente muy, muy dolida, porque perdieron un ser querido, ¿no? No siente, no es usted, no siente usted así medio, ay, dice, pobre gente, ¿verdad? Y a lo mejor uno quisiera llevarle y devolverle a su pariente una vez más con vida, ¿no? Es por eso la urgencia, hermano. La gente se está muriendo sin Cristo. Y si la gente se muere sin Cristo, ¿a dónde está yendo a dar? ¿A dónde? Al infierno, ¿no? Esta es una de las intenciones por las cuales estamos haciendo este trabajo de todos los días, para predicar el Evangelio. Orar por los misioneros. Ellos andan afuera trabajando. Orar por ellos, para que puedan llegar a más personas. Dios nos dio el mensaje para darlo. Porque ese mensaje, la palabra de Dios, transforma vidas. Transforma vidas. Y usted y yo somos una evidencia de eso, ¿no es cierto? Nosotros estábamos igual que ellos, muertos en delitos y pecados, ¿no es cierto? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es urgente hacer algo. Haga estrategias. No estoy pidiendo que pierda la razón y vaya ahí y se mezcle. No, no estoy diciendo eso. Pero vaya altavoces, sin que usted tenga contacto con más personas. Lo que yo estoy pensando hacer, espero en Dios poder hacerlo, es irme en el coche, poner una bocina arriba y órale a predicar el Evangelio. No voy a tener contacto con nadie. Con nadie. Pero desde el coche puedo predicar el Evangelio. La gente tiene que escuchar la palabra de Dios para que sean perdonados sus pecados y pasen de muerte a vida. Este es el ejemplo que estamos viendo aquí de nuestro Señor, que por compasión lo hizo. Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. El ejemplo tenemos en nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué ninguno de los que iban en esa procesión pudieron darle de vuelta a su hijo a la viuda? Porque ninguno tenía el poder sobre la muerte. Ninguno. Jesús, sin embargo, es tanto bueno como poderoso. Él proveyó para la necesidad más profunda de la madre, derrotando a su mayor enemigo, la muerte. Derrotando a su mayor enemigo, la muerte. Y todo esto, a la gente que todos los que iban, ¿se acuerdan que eran dos? Unos que iban entrando y otros que iban saliendo. Todo esto provocó miedo. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaron a Dios, dice en el versículo 16 de nuestro pasaje de Lucas 7. Jesús efectuó muchos milagros en privado, pero el hijo de la viuda que levantó de los muertos fue a vista de todos, frente a todos, frente a una gran multitud, porque eran dos procesiones. ¿Cierto? Era su autorrevelación como el Dios hombre. Él quería que los incapaces atestiguaran
su autoridad y poder. Él quería que aquellos esclavizados por el miedo de la muerte entendieran que había esperanza para la resurrección. ¡Qué interesante! Él quería que vieran eso. En la muerte no se acaba todo. Hay esperanza. Dicho de otra forma, hay vida después de la muerte, lo crea usted o no. Y esta es una evidencia de ello. ¿Cierto? Tuvieron miedo cuando lo vieron, y su miedo los llevó a adorar y a alabar a Dios. Hermanos, amigos, tenemos mucho trabajo que hacer. Y yo creo que una de las cosas fuertes que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. ¿Cierto? Glorificar a Dios es honrar a Dios en su apropiada posición como Señor de todo, dueño de todo. Fue por este propósito que el hombre fue creado, ¿se acuerda? Para alabar la gloria de Dios. Es por este propósito que nosotros somos salvados, para alabar la gloria de Dios. Y por lo tanto es la respuesta adecuada del hombre hacia Dios. Muestra un corazón humilde, porque aquellos que temen a Dios y le glorifican admiten su fragilidad y su imperfección. ¿Sabe qué tan frágiles somos? Tan frágiles como que hoy estamos y mañana quién sabe. Por más sanos que parezca que estamos. Como lo dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 12. El tiempo de aquí es muy pequeño comparado con la oscuridad eterna. ¿No es cierto? No somos nada. Nuestra vida no es nada. Absolutamente nada. Y Dios nos concede el acto del arrepentimiento para que seamos perdonados, para que comprendamos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, que Él venció la muerte, no solamente con este ejemplo, Él mismo resucitó de entre los muertos, cumpliendo Dios su promesa. No dejarás que tu santo vea corrupción. Venció a la muerte. No lo iba a dejar allí, lo iba a resucitar y lo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y lo resucitó para nuestra justificación. ¿Cierto? Eso es lo que debemos estar haciendo todos los días, hermano. Eso es lo que debemos estar haciendo absolutamente todos los días. Somos frágiles e imperfectos. Han engrandecido a Dios en sus mentes y se inclinan ante su autoridad. Contrariamente, el hombre orgulloso no tiene temor de Dios. Escucha lo que digo. El hombre orgulloso no tiene temor de Dios, no da ningún pensamiento a Dios o su destino eterno. Literalmente son como los cainanitas. ¿Y qué característica tenían los cainanitas? Vagaban y vagan por el mundo como si Dios no existiera. Pero algún día se encontrarán frente a Él y serán enjuiciados por haber rechazado el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y entonces ya no habrá remedio. La muerte es la muerte. Y habrá un día reservado para todos aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo. Esto es fuerte, sí, yo sé que es muy fuerte, pero es necesario decirlo. No da ningún pensamiento a Dios o su destino eterno. Habiendo puesto a sí mismo en el trono de su corazón, se sienten sus mismos dioses. ¿Se acuerda que esto ya lo vimos al principio del estudio hace ya varias semanas? No se inclina ante nadie. Tal persona no glorifica a Dios. Ay, no, ¿yo para qué? ¿Yo para qué voy a hacerme un religioso? No, eso es solamente para fanáticos. No, esto es solamente para personas que saben que por sí mismos no pueden salvarse.
Y Cristo está dando una muestra evidente de que Él venció a la muerte, estando vivo y resucitando de entre ella, para darnos garantía a nosotros, porque Él es las primicias de la resurrección. Él es la garantía de que nosotros también resucitaremos con Él. Eso es lo que está mostrando. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima porque estamos perdiendo el tiempo en algo que no fuese cierto. Pero esto es tan cierto que la propia historia lo avala. Cristo venció la muerte. Después de la resurrección de Cristo, había más de 500 que podían dar testimonio de esto, cuando solamente por ley se necesitaban 2. Habían más de 500 que podían decir, sí, Cristo resucitó, venció a la muerte. Esta es nuestra garantía. Esta es la base de la fe del cristianismo. Ningún otro ha resucitado de entre los muertos. Ni Alá, ni Krishna, ni Mahoma, ni Buda. Nadie ha resucitado de entre los muertos. Es más, ni siquiera esa imagen que se adora allá en la Ciudad de México al final de Calzada Guadalupe. Canonizan a los muertos, pero están muertos. Y si no creyeron en Cristo, si no se arrepintieron, van a recibir juicio. Si alguno de esos se arrepintió y confió en Cristo como Señor y Salvador, está en otro lado. Pero esta es la garantía de que si usted cree en Cristo, usted está del otro lado. Aquí lo estamos viendo con claridad. Cristo lo hizo público. Muchas cosas las hizo Él solo, pero aquí lo hizo público para que todos lo vieran, para que vieran que Él era el Dios hombre, venciendo a la muerte, ese aguijón que tanto le teme el hombre, la muerte, de la que quiere escapar siempre, la muerte. ¿Cierto? Dice el versículo 16 entonces, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La multitud ha atestiguado la resurrección del hijo de la viuda. Reportó este milagro por toda la región. Todos lo supieron. Muchos reconocieron que Jesús era un gran profeta. Pero el remanente de la gente de Dios que había estado esperando por el Mesías, reconocieron que no solo que era un gran profeta, que había de venir, que el que había de venir había llegado. ¡Wow! Que reconocieron que el que había de venir había llegado. Ya estaba ahí el tan anhelado Redentor del mundo. Note, Lucas capítulo 1, versículo 68. Ya casi terminamos, ¿eh? Lucas 1, 68. Escuche, Lucas 1, 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Ahí está, con claridad. 7:20 del mismo Lucas. 7:20. No es la hora, sino la cita bíblica. 7:20 al 22. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y habían muchas evidencias de que él era, nada más queremos estar seguros, decían. En esa misma hora, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió él, les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Ve y platícale esto para que él sepa quién soy. ¡Ah! ¡Qué gran consuelo! ¡Ay! Es el Mesías. Es el Redentor del mundo.
ya la hicimos. Como decimos por ahí, ya la brincamos. Ya estamos del otro lado. Qué hermoso, ¿no es cierto? Allí hay otras dos resurrecciones de parte que Cristo hace. Están registradas también en los evangelios y una de ellas es la hija de Jairo y la otra es Lázaro. Usted se acuerda de ellas, ¿no? A manera de conclusión, entonces, Jesús conquistó todo lo que el hombre teme y todo lo que está más allá de su capacidad de controlar. Eso está conquistado por Cristo. Además, Él posee absoluta autoridad sobre todos los reinos. Permaneció sin pecado al momento de la gran tentación. El claro propósito para estas señales divinas es revelar la verdadera identidad de Jesucristo como Dios, el Mesías profetizado, el Redentor del hombre. La última cita, Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Dice así Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fin de este quinto punto. Qué hermoso, ¿no? Qué garantía tan hermosa. Cristo venció la muerte. Venció la muerte, está sentado a la diestra del Padre y desde allá nos llama. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios y qué grande es nuestro Redentor. No se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Acompáñeme a dar gracias a Dios, por favor, y regreso a saludar a los que llegaron después, ¿les parece? Bendito Señor Dios, Padre eterno, agradecemos mucho la bondad, Señor, que nos has concedido para poder meditar este día en este pasaje bíblico de la resurrección de este joven, en donde aprendemos, Señor, la garantía que tenemos de resurrección porque nuestro gran Salvador venció a la muerte. No solo porque resucitó a varios, sino porque Él mismo resucitó de entre los muertos. Él mismo lo hizo, Señor, para nuestra garantía, para nuestra tranquilidad, para nuestra confianza, para nuestro descanso en Él. Padre, gracias por tan grande manifestación. Ayúdanos, Dios, a poder compartir esto a un mundo que aún no te conoce. Cuando menos, Dios, que le podamos dar compartir a este video, en donde estamos explicando esto de que Cristo vence a la muerte. Ayúdanos, Dios, por favor. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí. No permitas, Señor, que tu palabra vuelva vacía. No lo hagas, Señor. Síguenos usando. Ahora que la gente, o mucha gente, sigue aterrada, Señor, por esto de la pandemia. No permitas, Padre mío, que tu iglesia se achique. No, Señor. Es tiempo de salir con todas las precauciones a predicar el Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por este tiempo que pudimos pasar juntos, mi Dios. Amén.